El 25 de mayo de 2003, Néstor Kirchner llegaba a la Casa de Gobierno con una propuesta clara. Cambio es el nombre del futuro. Un ciclo de grandes transformaciones estaba comenzando. Recuperación de un Estado a favor de los intereses populares, autonomía de la política ante las presiones corporativas, construcción de un modelo de acumulación y distribución de la riqueza diferente al que se había impuesto por décadas. Integración regional. Kirchner sorprendió a propios y extraños y generó rápidamente un enorme apoyo popular. Este modelo orientado a la producción, el empleo y el mercado interno es una política cuyo éxito se puede medir en cifras. En 2003, el 54% de los argentinos era pobre. En 2013, la pobreza bajó al 5,4%. El índice de desempleo trepaba al 26%. Hoy es del 7,9%. Se crearon 5 millones de puestos de trabajo y se abrieron más de 200.000 nuevas empresas. Hoy, la Argentina es el país con la cobertura a la tercera edad más importante de América Latina. La asignación universal por hijo llega a 3,3 millones de niños, un plan de protección sin antecedentes en nuestra historia. Además, la inversión en salud, en ciencia y en educación. La recuperación de empresas emblemáticas que habían sido privatizadas en los 90, la derogación de las leyes de impunidad y el impulso a los juicios por violaciones a los derechos humanos. La promulgación de una legislación de avanzada en materia de derechos ciudadanos. La regulación del sistema financiero y las políticas antimonopólicas. Todo esto es parte de un gobierno que hizo de la ampliación de derechos una verdadera política de Estado. El 1 de marzo de 2013, Cristina Fernández de Kirchner sintetiza en La década ganada este recorrido colectivo de 10 años de conquistas sociales, una década de afirmación de un país más justo y de un sueño posible, una patria que incluye definitivamente a los 40 millones de argentinos. El índice de pobreza en América Latina se redujo del 31% en 2010 al 29% en 2011, el porcentaje más bajo de las últimas 3 décadas, aunque todavía hay 168 millones de personas pobres en la región, informó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. La verdad, la pobreza afecta de manera diferenciada a las personas según sus características. Las mujeres y los niños son los que tienen tasas mayores de pobreza que el resto. En el informe Panorama Social 2012, la CEPAL proyecta que gracias al crecimiento económico y a la moderada inflación, la pobreza continuará reduciéndose, aunque a un menor ritmo, hasta cerrar este año en 28%. Todavía tenemos un número muy alto, ¿verdad? 167 millones al 2012, por lo menos esa es la estimación. El factor más determinante en la reducción de la pobreza fue el aumento de los ingresos laborales, aunque también contribuyeron las transferencias públicas y privadas y otros tipos de ingresos. De 2010 a 2011, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay registraron caídas significativas en las tasas de pobreza, mientras que Chile y Panamá registraron un comportamiento más moderado. Los menores incrementos se registraron en Costa Rica, República Dominicana y Venezuela. Por primera vez en la historia de América Latina, la brecha entre ricos y pobres se está reduciendo. El coeficiente de Gini, que mide la desigualdad en el ingreso, pasó de 0,565 en 2000 a 0,507 en 2013. Seguimos siendo una de las regiones más desiguales del mundo, pero lo somos cada vez menos. ¿Por qué está disminuyendo la desigualdad del ingreso? Hay 3 explicaciones centrales. La primera es la mejora en los ingresos laborales de los trabajadores menos calificados. La segunda es que tenemos más pensiones no contributivas para los adultos mayores. Y en tercer lugar, hay más programas sociales que dan recursos a quienes cumplen ciertos requisitos, como mandar a sus hijos a la escuela. Estos programas llegan al 25% de los latinoamericanos. Las mejoras, sin embargo,
tienen sus limitaciones. La porción del PBI que se llevan los trabajadores no creció, y existen grupos de luchadores que salieron de la pobreza, pero pueden volver a caer. Entonces, ¿podrá sostenerse la caída de la desigualdad en el largo plazo? Existen 3 grandes desafíos para ello. Primero, la región fue perdiendo productividad en relación a Estados Unidos y países del este asiático. Segundo, hay problemas de acceso y calidad en los servicios públicos. Y tercero, se requieren reformas tributarias que favorezcan a los sectores vulnerables. La desigualdad ha disminuido, pero aún queda mucho por lograr. Cuanto más sepamos sobre esta tendencia, mejor podremos sostenerla en el futuro. Pino, ¿le reconoces algo al gobierno? No, por supuesto, muchas cosas. Uno sería... ¿A saber? No, por supuesto, instaló algunas de las grandes políticas de Estado de la Argentina. En derechos humanos había comenzado Alfonsín con el Nunca Más. Pero se puso Menem en el medio y la reafirma aquí, con el juicio de la Junta. Sí, sí, no, sí, con, sí. Digamos, con todos los tribunales. Y la otra política importante fue... La Argentina pudo consensuar una gran política de Estado con respecto a las Fuerzas Armadas. La corporación militar era antes. Yo recuerdo que 40 años atrás, en el diario, en la primera etapa, el discurso del comandante jefe del ejército era tan o más importante que el discurso del presidente. Eso se acabó. No, y por supuesto, lo que aportó en retomar la política de construcción de la patria grande latinoamericana. Que esa sí es una política, mentiría si dijera que es una política peronista, es una política que viene de San Martín, que viene, si digo San Martín, digo de Belgrano, San Martín, de aquella generación. Yo fui partidario de la ley de medios. Mira, pocos como quien te habla trabajó tanto por la democratización del espacio audiovisual. Es más, el inciso 19 del artículo 75 de la Constitución Nacional es una cláusula de cultura, yo soy el autor de esa cláusula de cultura, que habla de la necesidad de defender el espacio audiovisual. Este gobierno ha tenido aciertos. Por eso, haber implementado la asignación universal por hijo, idea de la doctora Carrió, fue un acierto. La ley de radiodifusión, junto a los derechos humanos y alguna otra cosa, son uno de los pocos puntos de acuerdo que yo tengo con este gobierno. Es un paso trascendente y ojalá sea una política pública permanente. Volver a recuperar el tren para la Argentina, tienen que ser volcados los recursos necesarios, la inteligencia, porque imagínense el flete, lo que están pagando hoy, es uno de los problemas de las economías regionales, por ejemplo, y con el tren eso cambiaría. No va a ser de un día para otro, pero sin embargo que ya poner nuevamente la proa hacia la recuperación del tren es fundamental. Sí, es un paso en la dirección correcta, un primer paso importante, por eso nosotros la acompañamos. El hecho de que hasta ahora no hayan hecho las cosas bien no significa que nosotros debamos cambiar de posición respecto de lo que pensamos con relación a los recursos energéticos. No. Estamos. Top. Bueno, salimos, Allumage Vulcain. El cohete se llama Ariane 5. Allumage de CAP, décollage. ARSAT 2 para arriba. Presto. Segundos
satélite geoestacionario de telecomunicaciones argentino al espacio. Para hacer como hiciste vos recién, destaquemos un poco lo bueno, a dónde estamos parados. Me parece que es importante marcar que en los últimos años ha habido, por ejemplo, un crecimiento importante de la inversión educativa. Pasamos del 3% del PBI a más del 6%, 6,43% el año pasado, por una ley que sancionó Néstor Kirchner, que no lo mencionaste entre los éxitos, pero yo lo incluiría sin lugar a duda, ¿no? Muy bien, ¿eh? Destacando el ministro de Educación de Macri. Sin lugar a duda, sí. Digamos, ese es uno de los grandes éxitos. Creo que se ha incluido mucho, se han construido 1.700 escuelas, va a parecer una propaganda kirchnerista esto, pero Es una cuestión nuestra a favor del futuro y una expresión de algo diferente. Y aquellos que gobernaron durante estos 25 años ya tuvieron su oportunidad, ya fueron protagonistas de un momento de la Argentina. Señora Patricia Bullrich, gracias por Dios, por la paz y estos santos evangelios. Desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos, al que habéis sido nombrado. Después de 6 meses hay 100.000 desempleados más en el país. Todo junto hace a la posibilidad de bajar los índices de empleo. La posibilidad de bajar los índices de empleo. Al no darle trabajo a la gente, al bajarle el sueldo a los jubilados. Ahora decimos, bueno, estamos poniendo esta regla tan firme, durísima, pero creemos que lo tenemos que hacer. ¿Sabés que la gente dice de vos que sos muy valiente en este momento? Sí. Y muy ejecutiva. Sí. En el día de ayer le dijimos al presidente que no debía descontarse a los jubilados. El Poder Ejecutivo tiene que poner en evidencia la audacia, la determinación para salir de una crisis, de un momento dado, como dice bien Patricia. ¿Pero cuál es la audacia? Perdón. Débiles con los fuertes y fuertes con los débiles. Había que tomar una medida de alguna forma heroica. ¿Que era audaz con los jubilados? El ahorro en el Estado será horizontal, en el mismo porcentaje para los distintos sectores públicos. Es hora de actuar con coraje y yo lo pongo. El patriotismo es la base para salir adelante. Y aquellos que gobernaron durante estos 25 años ya tuvieron su oportunidad, ya fueron protagonistas de un momento de la Argentina. Estamos contando el futuro de Aerolíneas en horas. Horas significa horas. Puede quebrar, no puede, Aerolíneas es Argentina. ¿Cuántas familias van a dejar en la calle? Trabajadores despedidos hasta el momento 494. Despidos anunciados 1.347. ¿Qué significa? Que todavía falta despedir a 853 empleados en aerolíneas. La nueva generación de economistas, ¿quién le parece? Bueno, los que tiene Macri alrededor son muy buenos. Melconian, Federico Sturzenegger. Muy bueno es Alfonso Pratgay. El PRO es algo nuevo y es lo que vos elegiste. Por eso, así como conociste a Gabriela, ahora quiero que conozcas a Carlos. Carlos Melconian. Yo, toma, te voy a pasar tu declaración de impuestos de la DGI. Dámela. Debe estar. No, pero antes se la quiero mostrar a la gente. No,
porque no te cierran las cuentas, pero la vamos a ver en un segundo. No, dejalo que cierran bien. Bueno, hablemos de eso, ¿querés que hablemos de eso? Mira, vení, acerca la cámara. Vos te metés solo en el quilombo, acerca la cámara, vení. No, porque las cosas no son así. Acerca, Pablo. Porque cuanto más lo conozcas, más lo vas a elegir. Él también es diferente. Los que ya lo conocen te lo pueden decir. En bienes y deudas, vos tenés total de bienes en el país, declaraste 1.583.331 pesos. O sea, eso está todo correcto y no lo voy a discutir en público. Y en patrimonio neto en el exterior declaraste 1.247.092. Eso me lo tiene que aclarar Esto declaraste. Eso está correcto. Bueno, y Quédate sacaste 2,5 millones. ¿Cómo hiciste? Y discutamos de lo que vos quieras. ¿Cómo hiciste para sacar 2,5 millones? Si mirás las cosas está todo correcto. Explícamelo, dale. No tengo nada que explicar en público. Preguntémosle a la gente si piensa que tiene que explicar. ¿Creen que ustedes que tienen algo que explicar o no? Bueno, yo en privado voy a explicar lo que corresponde. Además no hace falta, porque eso ya pasó. ¿Cómo ya pasó? Está todo en orden, quédate tranquilo. ¿Vos fuiste jefe de deuda externa del Banco Central en un momento? Sí, fui... ¿De fines de la dictadura? De línea. Sí. ¿Qué hacías en el Banco Central como jefe de deuda externa? Trabajaba con cuestiones de política macroeconómica. Y cuando un día llegó a tu escritorio un papelito que decía deuda externa privada, ¿qué hiciste? Contesté las cosas que tenía que contestar. ¿Te acordás qué contestaste? 20 años. ¿No te acordás? Sí, me acuerdo de todo. Bueno, quédate entonces, tranquilo. Dale, contame. De esta información. Yo quiero saber si fuiste uno de quienes que legalizó la deuda externa yo privada. Te diría, para la gente que está escuchando, no pierdas tiempo de vuelta con esas cosas, porque vos podés imputar e indagar de Melconian todo lo que quieras. No te digo nada. Quedate tranquilo que está todo correcto. Lástima el tiempo que estamos perdiendo en términos de saber cómo se van a solucionar los problemas de Argentina. Bueno, contale a la gente cómo vas a solucionar los problemas de Argentina. Bueno, primero tiene que ganar menos. Acá está la firma de Melconian en uno de los expedientes que Melconian archivaba. Y eran expedientes por muchísimo dinero, que ahora están cargados en la deuda externa que pagamos todos los argentinos. ¿Melconian no tiene que dar explicaciones de eso? No, vos tenés que ponerte una dirección, recibir lo que te he mandado y suficiente. Yo doy las explicaciones. ¿A qué se refiere concretamente? Va a ser ministro de Economía de Menem, me parece que es un poco amenazante su tono, Melconian. Creo que Argentina tiene la posibilidad, con un programa económico consistente en manos de Cavallo, como para ponerse en marcha. ¿Hacia dónde estamos yendo? La batalla que tenés que dar hoy, en el corto plazo, es ver cómo parás la hemorragia esta que se ha abierto en el sistema bancario, que está muy sólido y que si Argentina sale de esto, el modelo bancario argentino se va a exportar. Nunca fui funcionario político, pero esta vez decidí participar, meterme, a ver si podemos aportar un grano de arena para los chicos, para los hijos de uno. Soy candidato a senador bajo la idea y la convicción de que con Mauricio y con Gabriela va a estar bueno Buenos Aires. Y Argentina. Fue jefe de deuda externa en el Banco Central en 1996 y ahí le puso punto final a las investigaciones que estaba haciendo el Banco Central desde el 83 a la deuda que contrajo la dictadura y que estatizó de grupos privados en buena medida. Y aquellos que gobernaron durante estos 25 años ya tuvieron su oportunidad, ya fueron protagonistas de un momento de la Argentina. I go to the first big electoral debate last year, and I was on the first of those debates, so I get my coaching from our political advisor, which is a guy called Jaime Duran Barba. He says, look, I want to ask you to do 4 things in this debate. You just do 4 things, and you'll be okay, we'll all be okay. Well, the first one is don't propose anything. Don't propose anything. I mean, what do you mean? I've prepared myself for 35 years to go to Congress and propose things. No, people are not particularly concerned about that, so just don't waste your time. That's not relevant for people, so please forget about proposing anything. Okay. He says, the second thing is don't explain anything. What do you mean, don't explain anything? There's, for example, one of the blocks of the debate was going to be on inflation, which is very high in Argentina today, and says, what am I going to do if I can't explain why? No, because if you explain inflation, then they're going to say that you're going to explain that money printing generates inflation and that you have to reduce money printing, and if you have to reduce money printing, that means that you're going to do a fiscal adjustment, and a fiscal adjustment means people will lose their job, and we don't want you to kind of say that. You just, when you're in government, do whatever you think has to be done, but not right now in the middle of the debate. So I say, what do I do? What do I say? Just tell that they're lying with inflation numbers and
or say whatever, talk about your kids, it doesn't matter. Federico Sturzenegger, su minuto y medio. Yo también quiero hablar de inflación, pero lo voy a hacer desde otra óptica. Yo creo que todos los vínculos humanos se basan en la confianza y en la verdad. El tuyo con tu marido, el tuyo con tus hijos, el de un médico con el paciente, el de un comerciante con su cliente, el mío con mi mujer, el mío con mis hijos. Por eso yo creo que es absolutamente inaceptable que el gobierno nos mienta con el tema de la inflación. Y la mentira del INDEC y la mentira con la inflación tiende a ser en parte la causante, genera la inflación. Porque cuando un país tiene un gobierno que miente, tiene un gobierno que no es confiable. ¿Queremos hablar de inflación? Yo quiero hablar de cómo Argentina va a recuperar la verdad. Don't explain anything. If you explain inflation, then they're going to say that you're going to explain that money printing generates inflation and that you have to reduce money printing, and if you have to reduce money printing, that means that you're going to do a fiscal adjustment, and a fiscal adjustment means people will lose their job, and we don't want you to kind of say that. You just, when you're in government, do whatever you think has to be done. A mí en su momento me tocó defender de la convertibilidad porque es un modelo que se basa en el ahorro propio, en el ahorro nuestro. Por ahí, con diferentes precios relativos, con sueldos más bajos, quizás podamos crecer. A fiscal adjustment means people will lose their job, and we don't want you to kind of say that. You just, when you're in government, do whatever you think has to be done. ¿Las medidas de Caballo son buenas o malas? Lo que estamos haciendo es sosteniendo las expectativas. La gente sabe ahora que si hay devaluaciones adicionales, su rentabilidad va a estar protegida y eso debiera incentivarlos a invertir, e invertir es trabajo y trabajo es empleo. Su rentabilidad va a estar protegida y eso debiera incentivarlos a invertir, e invertir es trabajo y trabajo es empleo. In the 1990s, the president which ran Argentina during most of the 1990s, which was called Carlos Menem, he did a lot of the reforms, and I think from a technical point of view, were excellent reforms. He did a lot of the reforms, excellent reforms. ¿Cómo te imaginas el rol de Menem en el futuro? Y yo creo que siendo un estadista responsable, único de esta gran transformación que ha hecho Argentina, que en lo económico es espectacular. Y yo creo que siendo un estadista responsable, único de esta gran transformación que ha hecho Argentina, que en lo económico es espectacular. Excellent reforms, but they have all been overturned in the last 10 years. Y aquellos que gobernaron durante estos 25 años ya tuvieron su oportunidad. Ya fueron protagonistas de un momento de la Argentina. ¿Vos sos de los que piensan que tenemos que seguir haciendo todo lo que diga el FMI? Yo creo que hay que apuntar a lo mejor para nosotros, que es sin duda acordar con el fondo. Yo te diría que si no hay acuerdo con el fondo y con los organismos multilaterales, hay un riesgo importante. Tener acceso a financiamiento inteligente, por ejemplo del fondo. Mi preocupación es que nosotros seguimos con esta ideología barata. Estamos con Rogelio Frigiero, presidente del Banco Ciudad. ¿Cuántos créditos dan, por ejemplo, en un mes, hipotecarios? Muy poco, ¿no? Muy poquito. ¿Ustedes cuánto dan? Para que la gente se dé una idea de cuántos créditos se dan. A ver, mira, nosotros llegamos a dar, no sé, ponerle 40. O sea, menos de 500 créditos por año. Sí. Brad Guy trabajaba para el JP Morgan. Más tarde se sumó a los equipos técnicos del candidato a jefe de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri. JP Morgan fue uno de los bancos que lideró, por ejemplo, el megacanje, que hizo muchos negocios siempre con Argentina. ¿Cuánto aumentó por esta operación de megacanje la deuda? 56.000 millones de dólares. Gracias, muchachos. Alfonso está acá por su experiencia. Alfonso representa todas esas cosas: conocimiento, honestidad. Cuentas en Suiza, Echegaray se refirió a la situación de Prat Guy, lo ubicó como un representante o facilitador. Explicó que varios de los que tienen cuentas en Suiza tienen gente que se la maneja esa plata, son los representantes o facilitadores. Bueno, Prat Guy era el representante de Amalia Lacroze de Fortabat. Arbizu, ¿y hay nombres en común entre las listas que usted aportó y las listas del HBC? Y la parte de lo que se llamaba Ultra High Net, que son los clientes de más de 25 millones de dólares, 100 millones de patrimonio, son siempre los mismos nombres, no cabe duda. De hecho, Amalia Lacroze de Fortabat era una clienta que queríamos tener como cliente y el intermedio, repito, era Prat Guy. Nuestros funcionarios del banco se juntaban con Prat Guy. Y aquellos que gobernaron durante estos 25 años ya tuvieron su oportunidad. Ya fueron protagonistas de un momento de la Argentina. Si no hubiera salido el blindaje, Argentina sería un desastre hoy.
vamos a poder lentamente bajar el riesgo de Argentina y bajar la tasa de interés. Esta es una oportunidad que tiene que ser aprovechada. Vamos a poder bajar el riesgo de Argentina y bajar la tasa de interés. Esta es una oportunidad que tiene que ser aprovechada. Nosotros necesitamos un equipo como el de Cavallo. Y tenemos que salir de esta locura de un gasto público siempre creciente. Macri quiere hacernos un país normal. Cavallo. Luchador. El programa económico del ministro Axel Kicillof ha tenido éxito. Probablemente dé positivo el crecimiento verdadero del PBI este año. Se desaceleró la inflación, bajó la brecha, subieron los bonos y tenemos las mismas reservas libres y paramos de pagar reservas. O sea, claramente, con la orientación marxista de la economía al servicio de la política, este es un programa que dificulta el triunfo de la oposición. Pero la macro puede ser anestesiada por un ratito y la macroeconomía se venga siempre. Entonces vamos a ver que al final, entre cambio o no cambio, la verdadera historia es si hacemos el ajuste planeado o a los golpes. La verdadera historia es si hacemos el ajuste planeado o a los golpes. Nosotros necesitamos un equipo como el de Cavallo, de 200 personas, por la dificultad analítica que tenemos. Porque la magnitud de la agonía es muchísimo más difícil que las crisis. La agonía de una ACV es peor que si hubiera muerto. Poniendo barreras a todo lo que sea sentido común. El humor social ha mejorado. La imagen positiva de la presidenta es 3 veces la de Humala y de Dilma. Ha rebotado. Por esto es un programa astuto y perverso. Y la verdad es que mi impresión es que tenemos que juntar lo mejor que tenemos porque esta es una operación dificilísima. Somos una máquina de decadencia. No tiene doble discurso Macri en este tema, doy fe. Tenemos la instrucción privada, si ustedes quieren, en el equipo, de eliminar el cepo. La autoridad o el líder político dijo, el cepo se elimina y la inflación se derrumba. El gasto público, el kirchnerismo ha aumentado más de 5 puntos del PBI en otorgar 3,5 millones de jubilaciones a gente que nunca pagó. Hay más de 5,5 puntos del PBI que son subsidios económicos. Y yo diría 5,5 más 5,5, ahí tenés 11, te quedan 2 o 3 puntos que generan un grado de irritabilidad social muy alto y donde algo hay que hacer, pero lo cuantitativo está en otro lado. Aquí no hay ideología, aquí hay capitalismo, aquí hay sentido común y aquí hay reglas de juego. El resto lo tiene que hacer el sector privado. No tiene que haber retenciones. Es más, yo pondría en la Constitución que tiene que haber 0 retenciones y 0 aranceles para importar también. La existencia de retenciones es un mito populista, es una cuestión conceptual. No puede haber retenciones porque tenés que vivir del comercio. Pedir una economía libre, absolutamente libre, para importar lo que se nos antoja. Y si hay alguien que quiera protección, que sea con el dólar. El dólar es la manera no distorsiva de proteger. Paritarias es un concepto absolutamente fascista, no debería haber. Que el empresario negocie con los sindicatos cuando quiera, los salarios que quieran. El Estado no tiene por qué meterse a convocar a que se negocien salarios. Que no le gustan las paritarias, al que no le gusta que el Estado lo funda por impuestos, tiene que pedir a gritos libre comercio. Un cambio hacia una economía libre, con un Estado dedicado a cosas mínimas, y que no estafe cada 2 por 3 como nos estafa el Estado argentino. El kirchnerismo ha hecho mucho daño a la cabeza del promedio de los argentinos. Mucho daño en el sentido de promover la holgazanería, el acomodo. Que yo no acepto discutir, acepto que otros lo hagan, por supuesto,
fuera del contexto que se da de la presencia mafiosa del periodismo dominante de la Argentina. Nada de lo que sucede es un cotejo político como el que el informe muestra. No es Aníbal Fernández contra María Eugenia Vidal. Es alguien presentada como Heidi, una muchacha que cae bien, contra un feroz asesino. Sí, don Corleone. Y esto lo hace posible, el Grupo Clarín. Esto lo hace posible con una mentira que debe ser de las más pavorosas que se hayan dicho sobre una persona. En consecuencia, la elección estuvo adulterada, la democracia está adulterada por la participación de los medios de comunicación. Este año nada más, la presidenta fue asesina y mucha gente todavía piensa que ella mandó a matar al fiscal Nisman. Este año nada más, su hijo tenía cuentas por 60 o 70 millones de dólares en un banco que no existe. No solo la cuenta, sino el banco. Este año nada más, Kicillof, en vez del ministro extraordinario, el combatiente que te hace sentir orgulloso en su pelea con los fondos buitres, que ahora están mostrando claramente cuánta razón tenía el ministro de Economía, es presentado no como ese ministro extraordinariamente inteligente y valiente, sino como un abusador del Estado que gana 400.000 pesos por mes, además de su sueldo de economista, de ministro de Economía, en YPF. Se lo dicen al 80% de la población, y como ellos no retiran lo dicho, como ellos no se desmienten de lo que diariamente intoxica la vida del país, hay muchísima gente, enorme cantidad, que todavía sigue creyendo que Máximo Kirchner tiene cuentas en el exterior, que Aníbal Fernández mandó a matar 3 personas, que la presidenta de la República mandó a matar a Nisman y que Kicillof es un truán que gana 400.000 pesos por mes que no corresponde. Cuando la pelea es esta, no es con Macri. Macri y su discurso son demasiado modestos para que verdaderamente pueda confrontar con todo lo que ha ocurrido de positivo en la Argentina de estos años cuando uno ve toda la película. Macri por sí solo no podría caminar 2 metros políticamente si no es llevado a UPA por ese grupo dominante que quiere retornar al poder, porque el poder no es para Macri, el poder es para ellos. Macri solamente les va a dar, como les dio Boca, hagan el negocio que quieran, como les dio las computadoras de la ciudad de Buenos Aires, en una licitación que es de risa, escrita por el Grupo Clarín, como les da el Teatro Colón, hasta para celebrar casamientos y para hacer sus fiestas. Le va a dar absolutamente todo siempre, porque no es que se van a cobrar los servicios que están prestando ahora, ya se los vienen cobrando desde antes. En consecuencia es muy ingenuo la discusión puesta fuera del contexto de lo que los periodistas consiguen. Está todo adulterado, pero adulterado de verdad. Todo es fraudulento por la presencia de esos medios de comunicación. Envilecen la vida, intoxican la vida del votante. ¿Qué defensa tiene una persona tan mal informada como se está cuando el 80% de la información, y quizás más, está bajo el dominio y el control de medios interesados que representan justamente a la corporación mediática, industrial, de la sociedad rural que manejó siempre el país? ¿Qué hace ese pobre individuo que solo conoce una parte de la información y la información que conoce es desinformación? Hay que tener hasta un acto de piedad por un votante que es llevado de las narinas en base a todas las mentiras que han dicho durante todos estos años. No hay manera de que Macri, Sturzenegger y todos los del blindaje y el megacanje, nada más repasar lo que fue esa historia, pudieran presentarse frente a la sociedad. Hace no mucho tiempo, Sturzenegger, Liendo y tantos otros quedaron afuera de lo que fue el megacanje por prescripción de la causa, y el único procesado que quedó fue Cavallo. Aumentaron la deuda exponencialmente. Un tipo que se llama David Mulford tomó el megacanje y le dijo: ningún problema, no salió bien lo del blindaje, que lo había hecho la gente de la Rúa. No salió bien eso, pero tengo una idea. Vamos a tomar 45 bonos que tomaron ellos. Los números son exactos. Y vamos a hacer 5 bonos. Terminan de pagar en el 2031. De verdad, estoy diciendo la fecha. Por esa idea genial de cambiar 45 bonos por 5, él y sus secuaces ganaron 20 millones de dólares en ese pase de manos.
más lo que ganaron los bancos, más lo que ganaron detrás de los que empujaban desde cada uno de los países las medidas que se adoptaron. Esto es lo que van a hacer, esto es lo que quieren hacer. Ayer, Griesa determinó que la deuda con los fondos buitres es ahora de 8.000. Mentira, va a ser de 22.000, porque ahora se presentó otra partecita de ese 7% que está litigando contra la Argentina. Era el 1% de Singer. ¿Cuánto más tiene Singer? Ahora aparecieron 8.000 millones y llegamos al 1%. Cuando se llegue a todos los que estaban escondidos detrás del árbol, para que la Argentina les pagase 1.300, todos los que iban a aparecer llegan a 22.000 millones de dólares. Los frívolos, los personajes increíbles que han dicho hay que sentarse y pagar la deuda, los que dicen lo que señala Griesa está bien, los medios de comunicación que nos han vuelto locos con toda información negativa respecto a los fondos buitres y a la presión que esto exige para la Argentina, están otra vez tratando de hacer exactamente lo mismo, pagarles para después ¿qué van a hacer? Van a pedir 40.000 millones más, que como siempre para lo único que sirven es para pagarle a ellos, nada más que a ellos, y después quedan unas monedas más para sostener algo de lo que es la economía del país. Me quedé pensando, yo, no voy a terminar, voy a contar algo. Me había quedado pensando cuando vi esa propaganda que me decía Olizaveski en TN y no me daba cuenta por qué me había molestado. Y ahora me acabo de dar cuenta por qué, entonces te lo voy a contar. Vi en el fin de semana un aviso, en el medio de toda esta discusión de ley de radiodifusión, a donde el Grupo Clarín dice TN puede desaparecer. Más allá de que esto es mentira, porque no es así, si ustedes ven la ley de radiodifusión, se van a dar cuenta que lo que pasa es que vos no podés tener un cable y un canal de aire a la vez, pero sí podés tener hasta 9 señales que no sean nacionales, y dentro de esas 9 señales Clarín podría mantenerte tranquilamente. Ahora, podría tener que cerrar alguna si tiene 16, por ejemplo, pero o alguna, o 4 o 5, pero no necesariamente TN. Quiero decir, es un mensaje muy manipulado para que vos pienses queremos que la información desaparezca, ¿no? Podría desaparecer Retro y nadie diría nada, o podría desaparecer Metro y nadie diría nada, así. Pero después me quedé pensando otra cosa. La utilización de la palabra desaparecer en la Argentina es realmente poco feliz. Durante los 10 años en los cuales acá desaparecieron miles de personas, Clarín no se caracterizó por decirlo. No solo no se caracterizó por decirlo, no tuvo ningún empecho en que desaparecieran varios miles de personas. Y hizo grandes negocios mientras desaparecían varios miles de personas. Entre otros, Papel Prensa, que fue una empresa de papel subsidiada por el Estado que les permitió crecer como crecieron. Entonces, que quienes en algún momento, por omisión o por silencio, o por como quieran verlo, consintieron las desapariciones, usen ahora la palabra desaparición como argumento para mantener un negocio, me parece realmente poco feliz. Acércate un poquito más, Marcelo, acércate un poquito más con la cámara al gráfico. Acercado, ahí está. Esto que estás viendo es la primera vez que lo vas a ver en la televisión argentina. Y quizás sea una de las últimas veces que lo veas. Porque ningún canal pasaría esto al aire. Qué raro, ¿no? Porque lo ves así de lejos y parece hasta lindo, ¿no? Fondo negro, globitos de colores. ¿Sabés qué es esto? Esto es técnicamente un mapa de medios. Mirá cómo se vinculan todos. Ahí están los medios más importantes de la Argentina. Pará ahí, pará ahí. Mirá, parece un puzzle, ¿ves? Parece un rompecabezas, ¿no? Partecitas chiquitas que se vinculan una con otra con otra. Tal empresa es dueño de tal otro de tal otra. Pero se vuelven a encontrar tal empresa y tal otra en tal redondel o en tal otro. Es como si estuvieras viendo un teatro de marionetas pero desde atrás. El problema es que la marioneta en este mapa sos vos. Estos son los tipos que manejan gran parte de tus horas libres, de tus deseos,
de tus ganas de consumir, de tus simpatías políticas y, lo que es peor de todo, de tu libertad. Estos son los medios, que en el fondo son descarnadamente esto que se ve: empresas, porcentajes, balances, vínculos subterráneos de guita, ¿no? Que algunos pasan por tu cabeza, otros no. Con esto vos te das cuenta de la manera más clara posible de cómo se organizan los medios en la Argentina, de por qué todo es de los mismos 4 o 5 tipos. Porque tal empresa, porque tal otra, porque tal otra, porque tal porcentaje, porque todo termina en los mismos círculos. Y vas a ver que si vemos algunos de estos casos, vamos a ver el más popular, porque es el más obvio, que es Clarín, te vas a dar cuenta cómo te empiezan a sonar otros medios, que vos decís, ah, ¿cómo? ¿Y esto era de tal? Mira, vamos acá, vamos a este redondelito. Grupo Clarín tiene la totalidad del diario Clarín, el 50% de Teis Sports, el 50% de TSC, el 99,2% de Artear, que a la vez tiene el 50% de Carburando, el 30% de Ideas del Sur, el 100% de Canal 13, que también tiene la mitad de Polka, la mitad +1 de TC 2000, el 30% de Patagonic, el 33% de Industrias Audiovisuales Argentinas. Pero vos decís, ¿termina ahí? No, porque también tienen Diarios y Noticias, la agencia de noticias más importantes, Papel Prensa, la mitad, el proveedor de papel barato subsidiado por el Estado más importante. ¿Asociados ahí con quién? Con el Diario de la Nación, con quien también se asocian en DIN. Y tienen juntos la mitad de Expoagro. Tienen también Cimeco, que es la propietaria de 2 diarios importantes del interior, de La Voz del Interior en Córdoba y de Los Andes en Mendoza. Tienen Clarín Global, Radio Mitre, Impripost. Forman parte de un fondo de acciones, Goldman Sachs. Grupo Clarín Dominio son los dueños del grupo. Grupo Clarín también está vinculado con Techint, a través de la mitad de Impripost, que es una empresa común. Nada, podemos estar así semanas. Pero lo más importante de este mapa es la primera impresión, es como en el amor. Verlo de golpe. Bueno, es una barbaridad, no podemos tener este mapa de medios. A ver, para decirlo de una manera a lo mejor brutal, pero en cualquier país serio, el 20% de estos globitos van presos. Tenemos que trabajar para superar todo lo que pretende desalentarnos. Hemos andado mucho, hemos transitado un largo camino y con el esfuerzo de todos vamos a concretar estos sueños que nos venimos forjando cada uno de nosotros, los más grandes, no ya para nosotros, para nuestros hijos. Y vamos avanzando y lo vamos a lograr. Yo no les voy a pedir a los medios de difusión que varíen su prédica. Soy respetuoso de la libertad de prensa, pero ustedes tienen un ejemplo hoy, en los diarios de hoy. Yo les pido que lean el Clarín, que se especializa en titular de manera definida, como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino. Yo respeto al diario El Clarín, y El Clarín respeta al presidente sin duda, y no ha de pretender que calle su opinión. Lean ese artículo que está vinculado a los anuncios sobre la desocupación. Sabemos que es un opositor acérrimo y no nos interesa. Sabemos que es también este tipo de artículos el que aparece cotidianamente en el diario. Pero léanlo, porque la forma falaz en que está presentada la noticia de una disminución de la desocupación en la Argentina es un ejemplo vivo contra lo que tenemos que luchar los argentinos.
La derrota del 14 de mayo fue dura, y enseguida se planteaba el problema de la gobernabilidad. Estamos destrozados, comentó Alfonsín ante dos testigos cercanos, Simón Lázara y Marcelo Stubrin. Aguanten, escuchen y recuerden, algún día les vamos a pasar la factura. Después de la derrota, planteaba a los grandes empresarios: déjenme llegar a diciembre. Y Héctor Mañeto, presidente del poderoso grupo de prensa Clarín, le contestó: ustedes ya son un obstáculo. Bueno, cuando el presidente decide renunciar, yo viajo a La Rioja para comunicar al presidente electo. Entonces yo llegué allá, Menem estaba con Mañeto y con un árabe, creo, que había venido. Bueno, cuando yo llegué, bueno, él hizo una parte y le dije: vengo a avisarte que el presidente renuncia esta noche. ¿Qué hacía Mañeto ahí? Ah, no lo sé. Yo digo quién estaba, qué sé yo qué hacía. Además no le pregunté a Menem, yo no iba para eso. Pero esa fue la historia. Esa anticipación de la entrega del gobierno tiene un acuerdo entre el presidente saliente y el presidente entrante. Parte de ese acuerdo es sancionar con las mayorías peronista y radical en el Congreso un paquete de leyes. La más importante de ellas fue la ley de reforma del Estado, que levanta el impedimento que pesaba sobre los empresarios de diarios para tener licencias de radio y de televisión. Bueno, cuénteme un poco, ¿qué sensación ahora que ya están en poder casi de Canal 3? Tenemos una gran preocupación, que creo que también compartimos con los colegas que fueron adjudicatarios del 11. ¿Qué es lo que va a quedar? Esta es una disminución del gasto que va a haber también en el Estado. Es la primera privatización importante que se ha hecho en el país. Y lo hacen al principio, no al final. Y lo hicieron al principio del gobierno y no al final. Esto está demostrando un convencimiento en los sectores de poder de que es el camino correcto. ¿Por cuántos años se lo dan, por empezar? La licitación es por 15 años, renovable la opción del que recibe el canal 10 años más. Es decir, son 25 años. Clarín, 1 millón de ejemplares en la calle. ¿Va a tener la misma libertad que tiene ahora para decir eso, amar, y eso está bien? Creo que sí. Es decir, la libertad que tienen los medios de comunicación es la libertad que los propios medios de comunicación saben defender. Realmente es un día sin precedentes en la historia argentina. Yo me congratulo de poder hacer estas manifestaciones y felicito al gobierno del presidente Menem por esta decisión política de tanta trascendencia. Cuando fue la famosa discusión Menem-Mañeto, por ejemplo, discutían el tema de, bueno, Menem le concedió Canal 13 a Clarín y todo eso. Entonces parece que Menem, en medio de la discusión, le dice a Mañeto: lo que pasa es que usted lo que quiere es mi puesto. ¿Usted quiere ser presidente? Usted quiere ser presidente. Contestó Mañeto: puesto menor. Puesto menor. La cuestión es evitar los monopolios. Los monopolios, claro. Pero están existiendo ya. Sí, ya desde hace rato. No me haga hablar más, Mirta, por favor. ¿Que se refiere al caso Clarín? No, yo no me refiero. Cuando usted lo llama a Cavallo en marzo de 2001, ¿no lo hace pensando que tal vez Cavallo, como padre de la criatura, era también el que podía lograr una salida de la convertibilidad? Sí, con claro, orden o no, lo sabemos hoy. Claro que lo pensé. Era muy difícil cubrir el cargo y en ese momento la expectativa pública miraba a Cavallo. Las tapas de los diarios lo decían. Clarín del año 2001. Cavallo promete reactivar rápido si le dan poder. En ese momento la expectativa pública miraba a Cavallo. Las tapas de los diarios lo decían. No se olvide que la prensa tiene mucha influencia en eso. Miraba a Cavallo. Las tapas de los diarios lo decían. No se olvide que la prensa tiene mucha influencia en eso. Yo me acuerdo que cierto periodismo, el servicio de esto, decía: vayan rápido a los bancos. Bueno, es insoportable una situación así. Abusando de la libertad de prensa, se alentaba la corrida bancaria. ¿A usted se lo plantearon directamente sectores empresariales esto? Que tenía que devaluar asimétricamente y usted se negó. Por supuesto. Estaba el proyecto, el único papel que estaba en el escritorio de la jefatura, de la Secretaría Legal y Técnico de la Presidencia, era el proyecto de especificación asimétrica, el borrador. ¿Y quién lo había llevado? Que era exactamente el mismo que se firmó después. Lo encabezaba el grupo Clarín.
El Grupo Clarín le pidió a usted... Y los empresarios, los industriales de la época. Son los mismos de ahora. El Grupo Clarín le pidió la devaluación asimétrica a usted. Sí. ¿Y usted le dijo que no? Que no. ¿Y usted cree que después se formó todo lo que le hicieron los vacíos para acompañar esa salida anticipada suya? Fueron los creadores de el golpismo democrático. Voltearon primero un presidente, después otro. ¿Y Duhalde fue partícipe de eso? ¿De voltearlo a usted? Después salió usted con Duhalde, no me... Tenemos límites, el oficialismo por un lado, y otro es la derecha por otro lado. ¿Qué derecha? La derecha. La derecha es Macri, por ejemplo. No podemos traicionar nuestros principios. Carlos Menem. Un reconstructor del país. Caballo, luchador. Al no poder devaluar, lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. ¿Y a su líneas? Pero jamás lo hubiese estatizado. ¿Qué harías? ¿Privatizarla? Obviamente. ¿Qué más privatizarías? ¿A FJP? También, por supuesto. ¿No? Es decir, lo que usted quiere es que achiquen el gasto. Por supuesto. El verdadero remedio, que ni empezó, es un ajuste. Para esta locura de gasto y gasto tonto, porque aparte fuese un gasto útil, planes sociales que no suman, realmente no suman. El tema de la cárcel a mí no me parece que sea el tema de la solución. Estamos proponiendo que haya arrestos de 1 a 5 días. Me parece que hay que ir a buscar soluciones más profundas para que efectivamente lo que aparezca sea una solución. ¿Usted qué quiere que los matemos directamente? No entiendo. ¿Usted qué quiere que los matemos directamente? No entiendo. No, ¿cómo los matemos? ¿Cómo voy a decir ese disparate? Una situación totalmente descontrolada. ¿Por qué está pasando lo que vemos hoy en el sur de la ciudad de Buenos Aires? Esto tiene que ver con una inmigración descontrolada. Metropolitana comenzó a disparar balas de goma. Por favor, esto es un neuropsiquiátrico. No puede haber policías armados acá adentro, Macri. Recapacitar. Es sentarse en el tribunal de Grilla y lo que Grilla termine diciendo, hay que hacerlo. ¿Nos puede contar el porqué de la reunión en la casa de Manieto la semana pasada? Tenía ganas de comer. Causa Escuchas. Confirmaron el procesamiento a Mauricio Macri. Lo importante para mí es que yo fui primero a chequear, porque yo ni tenía idea de las prestaciones que daba la usina, ni sabía que existía la usina. Hay una mesa de negociación abierta. 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 Está claro que Mauricio Macri tiene una incompetencia feroz. Quiero decirles que Perón marcó varias guías para mí en la tarea que estoy llevando adelante. Yo reivindico siempre las banderas del justicialismo. Que haya sido derrotado Macri la verdad que era como un parto. Yo no podía creer, no sabía cómo le iba a poder explicar a mis hijos que empresarios ligados al robo del país pudieran ganar. Yo creo que es una de las elecciones más fáciles a las que hemos asistido. Es decir, es muy fácil decidirse. No te podés equivocar. No hay manera de equivocarse. En otras elecciones, vos tenías, por ejemplo, la alianza que consagró a De la Rúa, y bueno, tenía un poco de mezcla. Había un poco de progresistas. También usted me dirá, ¿qué progresistas? De la Rúa, que fue presidente de la Internacional Socialista. Bueno, son cosas que... Estaba Chacho Álvarez, qué sé yo. Pero había vos te podías equivocar, podías llegar a creer que no era un regreso al neoliberalismo. Podías llegar a creerlo. Ve, acá no hay manera de equivocarse, no hay manera. Son efectivamente dos mundos tan opuestos, tan imposibles de conducirnos a una equivocación,
que yo creo que la gente va a entrar al cuarto oscuro y va a salir como rata por tirante. Ahora bien, llama la atención que a pesar de todas estas cuestiones, que son fuertemente argumentales y que nos muestran, por un lado, un modelo que implica inyectar dinero al mercado interno para que la gente gane más y para que al ganar más compre, y entonces cuando compran se produce un crecimiento de las empresas y la economía crece y más o menos nos vamos defendiendo. Por el otro lado, la libertad de mercado, libertad incluso para las importaciones. Y yo pienso mucho en un zapatero que vive al lado de casa y que cuando yo llegué al barrio hace como 15 años, estaba todo el día parado en la puerta el tipo. Estaba todo el día parado en la puerta que cuando venían los tipos de la municipalidad a poner los carteles con el nombre de la calle, se tentaban de ponérselo a él. Porque lo juzgaban más permanente que las edificaciones. Decían, este edificio quizá lo demuelan, pero este hombre va a estar siempre aquí en la puerta. Le ponemos el nombre de la calle. Y sin embargo, empezó un proceso conforme al cual la gente podía comprar zapatos. Además no venían zapatos italianos a 100 pesos. Bueno, qué mal, dirán algunos. A mí me gustaría tener zapatos italianos a 100 pesos. Pero el asunto es que a este tipo le empezaron a comprar zapatos, tuvo empleados, ahora está todo el día adentro, tiene un montón de empleados que trabajan, que compran otras cosas, helados, por ejemplo, o bicicletas, y entonces prosperan los fabricantes de helados y bicicletas que toman nuevos empleados, que a su vez ganan dinero y que compran zapatos. Bueno, eso se llama keynesianismo o neokeynesianismo o algo así. Es inconfundible esto. Ahora, si mañana viene otro señor y dice, bueno, macho, vamos a abrir las importaciones y entran unos zapatos italianos 95 pesos. O mejor, fenómeno. El tipo ese no va a vender más zapatos. Y entonces no es que vas a tomar más empleados. No, va a echar a los que tiene. Y esos tipos ya no van a comprar tantos helados ni tantas bicicletas. Es así de sencillo esta vez. Muchas veces no es tan sencillo, pero esta vez sí es muy sencillo. Que Scalabrini Ortiz no tiene ningún cargo en el peronismo, apoya al peronismo, por supuesto, porque dice que Perón, ante todo, es el que va a nacionalizar los ferrocarriles, que es la idea que tenía Scalabrini Ortiz en su historia de los ferrocarriles argentinos. Ahora, Scalabrini Ortiz siempre apoyó a Perón, porque siempre tuvo conciencia de que una cosa era Perón y otra cosa eran los que estaban contra Perón. En este sentido, para tomar una decisión política en una determinada coyuntura histórica, hay que ver siempre quiénes están en contra de aquel a quien uno no sabe si apoyar o no. Scalabrini Ortiz analiza las otras opciones, o sea, la sociedad rural, la oligarquía tradicional, el partido radical unido a la oligarquía, el partido comunista unido a la Unión Soviética y a la oligarquía, y dice que las otras opciones a él no lo atraen y que si bien quizás no está absolutamente convencido de todo lo que hace Perón, entre Perón y lo que está frente a Perón, se queda con Perón. Entonces, dicen una frase muy graciosa que no se trata de elegir entre Perón y el arcángel San Miguel, porque el arcángel San Miguel no existe. Lo que existe frente a Perón es algo que a Scalabrini Ortiz le produce bastante rechazo.
lo que hay frente a Perón es un rejunte de políticos de distintos partidos, radicales, conservadores, gente, representantes de la oligarquía, Federico Pinedo, por ejemplo, que es un economista de los sectores más concentrados de poder y está totalmente enfrentado a Perón. Entonces, para Scalabrini Ortiz, entre Perón y Federico Pinedo, elige a Perón, le guste totalmente o no, por más objeciones que tenga, pero sabe que la opción más progresista frente a Pinedo sigue siendo Perón, la opción de poder. Las otras opciones están por el aire, pero la opción de poder real, de inserción real en el poder, es Perón, la otra es Pinedo. Entonces, Scalabrini Ortiz dice, todo lo que socava a Perón, todo lo que socava a Perón fortifica a Pinedo. Cuando Pinedo simboliza un régimen político y económico de oprobio y un modo de pensar ajeno y opuesto al pensamiento del país. O sea que la clara distinción que hace Scalabrini Ortiz, que pensaba bien políticamente, era, si yo lo debilito a Perón, lo fortalezco a Pinedo. La cuestión delicada acá es cómo no debilitarlo a Perón y a la vez poder llegar a él con las críticas necesarias sobre aquellos errores que comete o sobre aquellas acciones que debería emprender. Nosotros venimos a afirmar que no creemos esto de que la sociedad se haya derechizado. La sociedad estuvo confundida y está cada vez más clara. Pero si se hubiera derechizado, lo que tiene que hacer la Unión Cívica Radical en todo caso es prepararse para perder elecciones, pero nunca para hacerse conservadora. Hace 32 años, un hombre convocaba a una marcha democrática para recuperar valores y para construir una nueva mayoría. Ese hombre se llamaba Raúl Alfonsín. La derecha es Macri, por ejemplo. No podemos traicionar nuestros principios discutiendo con él cuáles son los programas que vamos a llevar adelante. No es casual que 32 años después de aquel hecho, todos los radicales de la Argentina estemos en Cambiemos, todos los radicales de la Argentina estemos en Cambiemos. Bajar los costos, y los salarios son un costo más. El tipo dice, bueno, muy bien, me rebajan el salario, yo me tengo que ir. Pero no hay otra hoy. Pero no hay otra hoy. Yo te podría dar ya mismo mención de otros ahorros que se puedan hacer en el presupuesto nacional, pero no en el marco de una política de ajuste sin imaginación, que nos haga comportar como vulgares liquidadores. Cada vez que tenemos un problema, le empezamos a bajar el salario de la gente o empezamos a dejarla en la calle. ¿Contar el porqué de la reunión en la casa de Mañeto la semana pasada? Tenía ganas de comer.